Según los comentarios, la parte anterior de esta historia quedó un poco confusa. Por tanto, te invito a pasar por el canal y ver el final nuevamente, y lo dejaré aquí arriba a la derecha, porque este capítulo te explicará todo lo que tú no comprendes. Así que nada, empecemos. En un edificio bastante elegante, podemos ver que alguien tocar la puerta, y dentro vemos a la prota, que pide que por favor entren, pero en ese instante, esta misma se pone de pie y abre la puerta, y podemos ver que la prota está sorprendida y llama a su hermanita, y Sully le pregunta que por qué la hermana mayor no le invita a entrar y sentarse. Y la prota le pregunta a Sully que si no estaba trabajando en el extranjero, y que por qué volvió tan pronto. Y mencionó que hace 3 años ella y Qin Xiao se comprometieron en un matrimonio arreglado, pero Sully despreciaba a Qin Xiao, así que se fue directamente a estudiar al extranjero para dar una explicación a la familia Qin. Y bajos los repetidos deseos de su padre adoptivo, ella se vio obligada a aceptar el matrimonio. Pero en ese instante, Sully le dice a la hermana mayor que ella usó la identidad de su hermana menor para convertirse en la señora Qin, y también puede comer, beber buena comida y vivir en una gran villa que es realmente cómoda, pero la prota le dice que en aquel entonces, y le pregunta que si no era ella quien no quería casarse, y que por qué está hablando de ese tipo de cosas ahora, pero Sully le da una bofetada, y la prota le grita, preguntándole que qué pasa, pero Sully le dice que no piense que solo porque su apellido es Su, es de la familia Su, porque ella era la única que su padre iba a casar con la familia Qin, y está usando su identidad para casarse ahí bajo su nombre, y es ella quien le recompensa con una vida rica, así que no debe pensar demasiado en ella, y en ese instante le lanza algo que cae en la cara de la prota, y Su Fu menciona que durante los últimos 3 años pensó que había dedicado su corazón y su alma a Qin Xiao, pero no imaginaba que lo que estaba esperando todo el tiempo era un acuerdo de divorcio. La prota se ve bastante triste, y dice que eran ellos lo que querían que se casara, y ahora también son ellos los que quieren que se vaya, y pregunta que si solo es un juguete para sus ojos, y Sully le dice que es bueno que lo sepa, y en ese momento se acerca y exclama a Dios, y le dice que debería saber ponerse en el lugar correcto y no tratar de conseguir cosas que no le pertenecen. Pero en ese instante la prota le iba a dar una bofetada, pero alguien le dice a Sully que no vaya demasiado lejos, y este también le grita a la prota que se detenga sosteniendo su brazo, y Sully se hace notar débil, y llama al hermano Qin Xiao, y le dice que la hermana mayor se acaba de enterar de que se iba a divorciar de ella, así que quería hacerle algo, y si él no hubiera llegado, se teme que sería golpeada y desfigurada por ella. La prota se veía aterrada, y en ese momento, Qin Xiao empieza a señalarla, y le dice a Su Fu que es una mujer viciosa, y pretendió ser Su Li y casarse con él, y le pregunta que cómo se atreve a atacar a Su Li, y la prota se queda en silencio, y menciona que resulta que él está interesado en la identidad de la mayor señorita Su y no en ella, y la calidez que le mostró en los últimos 3 años es falsa, y lo que ama es el dinero y el estatus. Pero afortunadamente no es estúpida como para darle su más preciado ser, y en ese instante, Sully le dijo a la hermana mayor que lo siente porque ama al hermano Qin, y sobre el asunto de que le obligó a ir al extranjero no puede ayudarle a mantenerlo en secreto. Qin mira enojado a la prota, y le pregunta que si fue ella quien obligó a Sully a ir al extranjero solo para convertirse en la señora Qin. En ese instante le dice que no merece ser su esposa, y le pide que se vaya. Pero Sully le dijo a su hermana mayor que ella que tiene buena relación con el presidente Huang, y le preguntó que por qué no le pide que se case con ella, porque tal vez así pueda continuar su vida rica en el futuro, pero en ese instante, Qin pregunta que como que el presidente Huang, y le dice a Su Fu que es una mujer humilde y aún así le engaña a sus espaldas, y no es digna de llevar ni la ropa que le compró, y le pide que se las quite y se vaya. En ese instante la prota empezó a desvestirse, y le preguntó que si acaso no es solo ropa, y ella se la devolverá, y ésta se quitó el vestido, lo dejó tirado en el suelo y siguió caminando, y una vez en la calle, mencionaba que finalmente volvió a ser ella misma, y ya no es la señorita mayor de la familia Su, y ya no es la señora Qin, pero en ese instante, un auto se detuvo a los pies de la prota, y podemos ver a un chofer ya conocido, que le pidió disculpa a la señorita,
y le preguntó que si ella es Su, y la prota le preguntó que quién es él, y le dijo a la señorita Su que su presidente la ha invitado a entrar, pero volviendo al presente, el presidente Sen le dice a Su Li que salga si no puede controlar su boca, y le pide que no la saque para sembrar discordia y ensuciar los oídos de las personas, y Su Li menciona que no es fácil jugar con Sen Hui, y no quiere convertirse en la segunda Yuan Mayer, y se pregunta que por qué Sen se preocupa tanto por los asuntos de la familia Su, y que qué querrá hacer exactamente, y que cuál es su propósito, pero en ese instante, Su Li le dice a la hermana mayor que fue ella quien robó al hermano Qin Xiao en aquel entonces, y le pregunta que cómo pudo decirle tonterías al presidente Sen, pero le dice que lo olvide porque su hermana mayor después de todo, y además el hermano Qin Xiao y ella le perdonaron por todo lo que pasó entonces, y ahora le trata muy bien, pero solo, por favor no los trate como hermanos nunca más. Pero la prota está bastante calmada, y dice que la goma de mascar que ya escupió, pregunta que si la recogió de nuevo solo para presumirle ahora que pueda hacer globos con ella, y esto enoja un poco a Su Li, y sí, la enoja bastante, y menciona que si no fuera por la presencia del presidente Sen, habría pisoteado a esa zorra apestosa. Pero Sen observa algo, y menciona que la apariencia dominante de Su es algo similar a la de Jian Sise, y en ese instante, Su Li le grita a la hermana mayor, y le pregunta que cómo puede decir eso, porque el hermano Qin Xiao le dejó vivir una vida rica durante 3 años, pero ella lo menosprecia así, pero la prota le pregunta que si no será demasiado tarde, cuando diga eso y finalmente descubra si él le ama a ella o ama el estatus de la joven señorita de la familia Su, pero en ese instante, llega alguien que dice que siempre ha amado a Su Li y no es ese tipo de mentiroso vanidoso, y la prota se ve un poco enojada, mientras que Su Li está complacida y arregla su pelo, y este sujeto toma a Su Li por la cintura y le da un beso en la frente, y esta llama al hermano Qin Xiao, y la prota menciona que el hermano Qin Xiao realmente ha venido, y su cara es la misma que la de hace 6 años y no ha cambiado nada, y en ese instante, la prota pregunta que si es en serio, porque en aquel entonces se casó con la familia Qin, con la identidad de Su Li, y el señor Qin ni siquiera sabía que ella era Su Li, y fingió complacerle durante 3 años, y ya que el señor Qin la ama, le pregunta que sí puede explicar la relación que tuvieron durante esos 3 años, y en ese momento, las personas empiezan a comentar, y una dice que lo que pasó entonces fue realmente sospechoso, porque Su Fu se retiró de la industria del entretenimiento cuando dijo que se iría, y Qin Xiao dijo que estaba enamorado de Su Li, y pregunta que por qué no lo descubrió durante 3 años. Y otra dice que cree que solo le gusta la identidad de la señorita mayor de la familia Su, y en ese instante Su Li se siente culpable, y dice que Qin Xiao solo cuidó a la hermana mayor porque es su hermana, pero la prota le dice que eso significa que el señor Qin sabía desde el principio que ella era la señorita de la familia Su y que solo era la hija adoptiva de la familia Su, y Su Li menciona que no puede ser porque ella le ha pillado, y empieza a temblar, pero en ese instante Qin le grita a la prota, y le dice que no arruiné la verdad con mentiras, porque es ella quien robó la identidad de Su Li, y le pregunta que cómo se atreva a tener el orgullo de pararse ahí, pero la prota le pide al señor Qin que por favor no cambie el tema, porque en aquel entonces, y le pregunta que si sabía quién era ella o no lo sabía, y también está bastante nervioso, y menciona que sí dice que sí. Significa que la familia Qin sabía desde el principio que se casó con la hija adoptiva de la familia Su, pero no dijeron ni una palabra, pero sí dice que no lo sabe. Significa que siempre ha estado en confusión y solo está interesado en la identidad de la señorita de la hermana mayor Su y no en ella. La prota está bastante seria, mientras que Qin menciona que esa Su Fu no la ha visto en 6 años, pero se ha vuelto realmente sorprendente, que hay mucha gente en la escena así que tiene que encontrar una manera de resolverlo, y le dice a Su Fu que fue ella quien le engañó primero, e incluso después seguía codiciosa por más, y le dice al presidente Sen que debería tener una mejor vista, pero Sen se pone un poco pensativo, y Qin se pregunta que por qué Sen no tiene ninguna respuesta, que si acaso no es el respaldo de Su, y se queda en silencio, y la prota menciona
que el cerebro de Qin Xiao está clasificado más alto que el de Su Li cuando dijo eso, y la situación inmediatamente dio un giro, y todo se había convertido en su culpa, porque debido a su engaño y traición se casó con Su Li, pero en ese instante, Zen dice que por supuesto, y sabe claramente quién es en realidad, y no quisiera herir al señor Qin por ese pequeño asunto, pero las personas como él, realmente no merecen una mujer como ella, y estos tuvieron un pequeño choque intelectual, y en ese momento llega el pequeño doctorcito y llama a la tía Mala, y le dice que ella acaba de tener un aborto espontáneo y es mejor que se quede en casa, porque no es bueno para su cuerpo si sale así, y las personas empiezan a comentar, y una dice que nunca se sabe qué clase de persona es Uli, y otra pregunta que qué fue lo que dijo el chico, que como que aborto espontáneo, porque lo más probable es que las palabras del chico sean ciertas, y Sully se ve un poco preocupada, y Qin Xiao la llama, y esta menciona que ni siquiera su propia madre sabía lo del aborto, y se pregunta, que cómo puede saberlo ese pequeño bastardo que tiene delante, y puede que Su Fu haya enviado a alguien a investigarle, pero en ese instante Sully le grita al pequeño bastardo, y le pregunta que qué porquerías está diciendo, pero ya la prota se acercaba rápidamente, y en ese momento le dio una bofetada, y le dijo que su boca no está limpia e incluso su cuerpo tampoco lo está, y cuando los mira ahora, ambos son una pareja perfecta. Qin tenía la mano en su cara, y la prota se fue sosteniendo de las manos a sus bebés, y Sully le pedía al hermano Qin que le escuche, pero este se veía bastante enojado, en ese instante le gritó que le suelte, y todas las personas empezaron a reírse, porque Qin es muy infeliz, y al parecer el niño no era suyo, y parece que el repentino retiro de Su Fu en aquel entonces no fue tan simple como parece, y las personas se reían bastante, mientras él le daba la espalda. Más adelante, la prota dice que finalmente se sinceró y menciona que el director Juan no estaba en la cena, y no sabe a dónde fue, pero en ese instante, alguien le dice a su mamá que el director entró en la zona de descanso VIP de la mansión, el pequeño cibernauta que dice que hay vigilancia en el área de descanso, y le pide que tenga cuidado, y podemos ver que la prota llega, y sí, podemos ver a dos sujetos bastante serios, y esta menciona que el sistema ya tiene su identidad así que no debería ser difícil entrar, y en ese instante Zen se está acercando, y la prota se pregunta que por qué Zen le sigue todo el tiempo, y este se acerca, y la prota le dice al presidente Zen que por favor siga adelante y haga lo suyo, porque él no necesita retrasarse por su culpa, y Zen le pregunta que qué es más importante que acompañar a su propia esposa, y la prota menciona que es un adicto a la actuación, pero en ese instante le pregunta directamente que por qué él le sigue ayudando, pero este le hace una pequeña reverencia, y le dice que ella también sabe la respuesta, porque siempre ha sido amable con las mujeres hermosas, y en ese momento la prota grita el nombre de Zen, pero menciona que no creería tal mentira, y debe haber algún propósito, pero Zen dice que de todos modos tiene sus razones para ayudarle, y la prota menciona que él es como un fantasma, y si no quiere hablar que no lo haga porque ella se enterará tarde que temprano, pero Zen menciona que sí le dice que el verdadero jefe detrás de las escenas de entretenimiento Juan Shen es el príncipe. Él ajustará cuentas con él en su lugar. Después de esto, podemos ver que Zen intenta entrar y le piden que valide su tarjeta de miembro, y la prota menciona que solo los miembros platinos y superiores pueden entrar, y su membresía oro negro es falsa y no tiene tarjeta de miembros, y parece que solo puede usar otro método. Y en ese momento la pequeña observa a sus bebés, y estos dicen que entienden. Y podemos ver a la pequeña belleza que sale caminando, y ésta se cae delante de uno de los seguridad. Y dice que Liu Liu se cayó y solo puede levantarse si alguien le carga, y los guardias se ven muy sonrojados, y uno se agacha para levantarle, pero la pequeña esconde algo en su espalda, y en ese instante le rocía un spray, y le dice al tío que no los ha visto esa noche, y este le dice que sí, y la pequeña menciona que el spray psicodélico de Lian es realmente bueno, pero en ese instante, el otro seguridad menciona que parece que pasa algo, pero podemos ver al pequeño doctor tirar de su pantalón, y este también esconde el mismo spray, pero le pregunta al tío que si le puede hacer una pregunta, y este presta atención, y en el momento que se agacha también termina rociado, Lian
le dice al tío que cuente cuántas hierbas hay a su lado, y la pequeña genio menciona que el reto de su hermanito da miedo, porque la cantidad de hierba incluso si llega al amanecer todavía no será capaz de contar. Y Zen menciona que esos dos pequeños realmente son buenos, y le pregunta a los pequeños que si de verdad no van a despertar del trance hasta que terminen de contar toda la hierba. Y la prota le dice a sus bebés que dejen de mirar y entren rápido, pero en ese instante Zen se acerca, y menciona que el director Juan está definitivamente allí, y si no se equivoca el presidente Han debe estar allí también, y en ese instante, se le dice que le sujete, porque le considerarán como su compañera femenina, y así no estarán demasiado a la defensiva contra ella. Y la prota lo tomó del brazo pero se veía un poco nerviosa, y tocó la puerta, y le gritaron que adelante, pero al estos entrar, para su sorpresa se encontraron con algo inesperado, pero dentro está Jian Sise, y se ve un poco enojado, mientras la prota se ve aterrada. Y menciona que le dijo que estaría ocupada leyendo un guión y no podría acompañarle esa noche, pero ya en chiste menciona que está bien, muy bien, porque el falso espectáculo es real y no tiene tiempo para ser su acompañante femenina, pero sí para ser la acompañante femenina de Zen, y ella es realmente buena, y la pequeña genio se pregunta, ¿cómo debe actuar para que su papá no malinterprete a mamá y al tío Zen? Y el pequeño doctorcito se pregunta si debería rociar algo a su papá y hacerle olvidar que vio a su mamá que al tío Zen, pero en ese instante, Zen le pregunta a Jian Sise que por qué no le avisó que iba a ir, y se ve bastante enojado, mientras la prota menciona que se acabó, porque en la situación actual por no hablar de hacer tiramisú, también es inútil incluso si cocinar todo un banquete imperial. Y en ese momento la pequeña genio iba a llamar a su papá pero una mano se acercó rápidamente y es la prota, que tapó la boca de la pequeña, y le dijo hola al presidente, y también a todos los presentes ahí, y le dijo que ella es su. Y uno de los presentes se pregunta que si es su, porque en los últimos días ella y Zen han tenido escándalos en todas las noticias, y es difícil para él no reconocerla. Y en ese instante un tipo raro se sorprende un poco, y dice que la señorita Su sigue tan radiante como siempre, y no debe preocuparse porque siempre ha reservado el puesto de protagonista femenina para ella, y menciona que Su Fu es ahora la persona de Zen, y complacerla a ella, equivale a complacer a Zen, y con el respaldo de Huangshen Entertainment, sin duda podrá ganar mucho dinero en el futuro. Pero en ese instante, Jianxi se le dice al director Juan que su visión es realmente única, y la señorita Su definitivamente le ayudará a aumentar sus ingresos, y la prota menciona que sabía que él iba a estropear las cosas, y en ese instante, el director Juan dice varias veces que sí, y cree en la señorita Su, pero la prota dice que no, esa noche está ahí porque, y el director menciona que si incluso la aprueba, los antecedentes de Su son realmente fuertes, y Jianxi se dice que la señorita Su tiene un futuro brillante, y le pide que no decepcione al director Juan, y le pide a Ayal que prepare un contrato para la señorita Su, y la prota se ve muy seria, y Jianxi se dice que ahora que la actriz para el papel femenino ha sido decidido, le pregunta a la prota que por qué no firma el contrato. Ahora, porque la señora Su debe estar muy feliz, y por otro lado, se ve la pequeña genio que le pregunta al pequeño doctorcito que si su padre y su madre pelearán, pero le dice que es difícil de decir, y le pide que esté tranquila, y también pregunta que por qué no hace que todos ahí se desmayen, pero la pequeña genio menciona que ahora no es el momento para ensayos médicos, y podemos ver que Ayal viene con el contrato, pero la prota le dice al presidente que ha entendido mal, porque esa noche ella fue para pedirle al director Juan que le dé una oportunidad a su hermanita, y menciona que naturalmente debe golpear a Su donde más le duela, y quiere que Su le obtenga el papel principal femenino, pero aún así pierda ante ella, y sus habilidades de actuación son muchos mejores que la de Su Li, y mientras encuentre un buen guión definitivamente superará a la familia Su, y la prota se ve bastante confiada, y Jianxi se dice que es su suerte que el director Juan se haya encaprichado con ella, y le pregunta a la señorita Su que por qué lo menosprecia, y la prota menciona que claramente él sabe que eso es un juego que hizo para atrapar a Su Li, pero insiste en estropearlo, y se va un poco preocupada, y menciona que desde que tuvo escándalo con Zen su temperamento ha sido incierto, y se pregunta que sí podría ser verdad, que es porque está celoso,
pero la prota le dice al presidente que no está la industria del entretenimiento. Y si firma un contrato con el director no tiene nada que ver con él y le pregunta que si es verdad. Y este se queda en silencio, y la prota menciona que está bien incluso si tiene que ofender al director Juan, pero si se desbarata su plan todos sus esfuerzos anteriores habrán sido en vano, y Jianzi se queda observándola, y en ese instante este capítulo finaliza, y te recuerdo que debes suscribirte si quieres ver otra parte más.